Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y estamos en otro vídeo barra podcast con Gabriel Garrido que habíamos pensado y venimos dándole vueltas a hablar un poco sobre la potencia. Hay mucha gente que, bueno, sé que muchos sois conscientes de la importancia de entrenar con potencia, que sabéis que es un plus, que es un más, pero es verdad que luego realmente todavía hay muchos ciclistas que no han dado el paso a la potencia o algunos que lo han dado y tienen ciertas dudas, digamos entre comillas, básicas, ¿no? Entonces, como hemos hecho otras veces, Gaby, hemos saltado unas preguntas por Instagram Stories, que viene guay el rollo de poner preguntillas y que la gente entre y deje su pregunta y su consulta y tiramos por ahí. Pero bueno, antes de todo, bienvenido al canal una vez más, Gaby. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Como estáis viendo, ya estamos renovando medios, ya está mejorando el audio para que luego Probando. te queje, ¿vale? Y nada, vamos a responder a todas las dudas que han sido unas cuantas en redes sociales sobre el uso del potenciómetro en el rendimiento, ya sea en ciclismo de competición, en cicloturismo, porque el uso del potenciómetro tiene una cabida muy buena para todas las áreas de rendimiento y de práctica del ciclismo. Así que vamos a ello. Habrá dudas más básicas y habrá dudas un poquito más complicadas que vamos a contestar también. Mira, hay una que que pregunta uno que me parece que es muy interesante y muy buena y bueno, más que nada porque el que no tiene potenciómetro a veces ve en determinadas aplicaciones pues unas potencias estimadas y nos pregunta que si se puede saber la potencia sin tener potenciómetro. A ver, se puede hacer una estimación de la potencia sin tener potenciómetro. Strava, por ejemplo, hace una estimación de la potencia, la primera aplicación, pero obviamente depende del muestreo de datos, ¿vale? Quiero recordar con un compañero que tengo a nivel de informática que el muestreo de Strava varía respecto al de Garmin, con lo cual la cantidad de datos por segundo es menor. Entonces, cuando se hace un cálculo estadístico con un muestreo menor, normalmente el riesgo de error es mayor. Sí. Con TrainingPeaks se puede hacer algo similar, de hecho. O sea, con TrainingPeaks se puede calcular la velocidad de ascenso, por ejemplo. Yo, por ejemplo, con deportistas, cuando trabajamos sin potencia y queremos hacer comparativas controlando las condiciones de viento, podemos hacer una estimación de la relación vatio-kilo, ¿vale?, con la velocidad de ascenso a través de distintas fórmulas que ya están introducidas en TrainingPeaks y que se pueden utilizar. Entonces, ¿hay estimaciones? Sí. Ahora bien, una cosa es una estimación de un esfuerzo y otra cosa es la potencia en tiempo real, cómo tú la controlas y qué objetivo en base a la valoración que tú has hecho. Sí. Esa es la clave del asunto. Efectivamente, la potencia se puede estimar. Además, hoy en día, como llevamos tantos sensores que puedes medir todo, desde la temperatura al ancho de la rueda, la pendiente, el peso del ciclista, la velocidad, la cadencia, y en base a fórmulas matemáticas puedes sacar la potencia, pero no te va a valer para entrenar. Te puede valer para tener una referencia para ti personal. Oye, pues yo hice un puerto aquí a la de mi casa y más o menos esto me estimó tantos vatios. Pero va a perder toda la magia que nos ofrece la potencia, que al fin y al cabo es poder entrenar pues, de una manera mucho más fina Exacto. O sea, la palabra es exacta. Es decir, exacta. Lo bueno que tiene el entrenamiento por potencia es que no te engaña. Te dice lo que has dado. Si has dado 200 vatios, has dado 200 vatios. No hay vuelta de tuerca. Es así. Entonces hay gente que eso le gusta y hay gente que no le gusta. Porque hay gente que le tiren de las orejas no le gusta, obviamente. Sí. Mira, nos pregunta un chico, está muy bien, así hablamos del concepto vatio-kilo, que para un cicloturista, ¿qué potencia es lo normal que puede mover? Bueno, es amplio, pero bueno, alguna pincelada o referencia podemos dar dentro del mundo cicloturista. Cuando hablemos de vatios kilo, siempre entendemos que da 6 vatios kilo, ¿qué máquina? Pero claro, tenemos que entender que el vatio kilo va en base a un tiempo de esfuerzo. O sea, no puedes hacer los mismos vatios en 1 segundo o en 5 segundos que en 20 minutos. Obviamente, cuando hay poco tiempo, la potencia puede dar mayor potencia que respecto a longitudes de largo tiempo. Es decir, obviamente, con menos intensidad de entrenamiento puedo aplicar más duración y con más intensidad puedo aplicar menos duración. Es así. Entonces, lo que hay que catalogar verdaderamente a nivel de ciclista, lo que se habla cuando se compara normalmente es el P20. Tradicionalmente se ha comparado el P20 entre deportistas. Sí. Pero claro, el P20 es un punto solo de la curva de potencia. Y una curva de potencia cuenta desde el segundo cero hasta 12 horas, 13, 14 o el tiempo de muestreo que tú tengas de entrenamiento. No es lo mismo hacer 20 minutos a tu máxima intensidad en la primera hora de un entrenamiento que a la cuarta hora de una marcha cicloturista, por ejemplo. Efectivamente. Y eso es un concepto que al final lo comentamos en anteriores ocasiones, que es la resistencia a la fatiga.
la capacidad de no perder potencia en esos sectores tras unos kilojulios gastados. ¿Vale? Entonces, ratios en P20 en cicloturistas, pues a ver, te vas a encontrar entre gente a 3 vatios kilo hasta gente con 5. Sí. Ahora, son rangos muy grandes. Sí. Podemos decir que a lo mejor el valor medio suele estar en 3,5, 4 vatios kilo ya es alguna cosa ya un poquito seria, Sí. pero cicloturistas en torno a los 3, 3,5 dependiendo también. Yo la experiencia... La gran mayoría de la gente. Yo la experiencia que tengo con cicloturistas en Fin de Santander, que es la mayoría que tenemos son cicloturistas, el cicloturista, según cómo empieza, ya sabes que puede empezar, al principio puedes tener unas mejoras más o menos, bueno, rápidas y tal, pero al final se mueve entre 3,4 y 3,8 vatios kilo. Si estás en 3,8 ya eres un cicloturista bastante solvente, que encima vas a disfrutar mucho encima de la bicicleta y demás. Y ya lo que dice Gaby es verdad, que a partir de 4 hay un saltito ahí, que ya estamos hablando de más entrenamiento, de más carga de entrenamiento, un poquito más de clase dentro de lo que es un cicloturista y tal, y ya a partir de ahí, pues bueno, pues vas progresando. Pero sí que hay un salto. Yo lo veo mucho en las marchas cicloturistas. Gente, oye, que la cicloturista se está llenando la de 5 vatios kilo, ¿eh? Sí, sí, no, nos ha jodido. Es que, por ejemplo, digo, vale, 4, pero yo cada vez, en estos últimos años, yo lo que me estoy encontrando es que cada vez más gente con 4,5 y 5 vatios kilo en cicloturista, ¿eh? Sí, sí. Cuando eso hace unos años eran los valores de competición, entre comillas. Sí, sí. Lo que pasa que es como decimos, un valor puntual, que hay más cosas dentro del rendimiento aparte de ese valor. No te lo da solo ese valor, ¿vale? Ahí está la historia. Sí, sí, a ver, que luego todo esto es un mundo que influye muchísimo la estrategia, qué tal comas, cómo te escondas o enseñes el morro, o sea, hay muchas cosas que luego van a influir, la resistencia a la fatiga que comentaba antes Gaby, pues hay gente que cae en picado su rendimiento después de un par de puertos y hay otro que igual tiene una relación vatio-kilo peor que otro, pero después de 4 puertos pues puede seguir abriendo un poquito de gas y marca la diferencia respecto a su compañero de fatigas que en entrenamientos de 2 horas le doblaba la oreja. O sea, ahí ya dependen muchos factores. Pero vamos, que un cicloturista medio, 3,4, de 3,4 a 3,8, si estás por debajo de 3,4, pues hay mucho margen de progresión. Bueno, siempre hay margen de progresión, vamos. De aquí viene uno que nos preguntaba antes que cuánto se puede mejorar el ratio vatio-kilo. Por eso quería empezar por ahí. Vale, a ver, depende muchísimo. Yo, a ver, los valores medios de mejora, o sea, ya conseguir mejora, estamos hablando de en torno a un P20, un P5, mejoras entre los 0,2, 0,3 vatios kilo al año son realistas. Ahora, yo me encuentro con muchos casos en los que estamos en 0,5, incluso 1 vatio kilo, pero claro, porque depende mucho de la metodología que se ha trabajado y de los limitantes de trabajo. Es decir, algo que enseña mucho el potenciómetro es que el potenciómetro te sirve para compararte a ti mismo. Sí, 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 sí. Como los segmentos de Strava, pues con la potencia es exactamente lo mismo. Sí, solamente que aquí la potencia la que da y en Strava tú puedes sacar mejor tiempo porque te estás empujando el aire de culo. Efectivamente. No, digo el aliciente. Lo tienes el viento de cara. Me refiero al aliciente que te da. La potencia te da aliciente. Yo, por ejemplo, miro muchos deportistas. Yo es que antes hacía comms en Strava. Y me digo, vale, pero es que a mí me da igual que hagas comms en Strava. Si es que a mí no me está dando información que hagas un comm en Strava. Sí, me puede dar información un poco del nivel, entre comillas, pero depende también del nivel de tu zona. Si el nivel de tu zona es gente que no pasa de los 320 vatios en 20 minutos, pues mira, serás el comm de tu zona, pero a nivel nacional la gente está mucho más fuerte. O sea, Gaby, con las atletas que has trabajado, que ahora ¿cuál es el que más te ha sorprendido en evolución? Que tú la hayas cogido y hayas... No puedo decir nombres, ¿eh? No, datos. ¿Vale? Oye, le cogí en 3,5 vatios kilo y joder, en un año, a ver, el de ciclismo siempre lo decimos, tiene mucho de acumulativo, es como los pilotos de vuelo, pero bueno, imagínate, bueno, le cogí con 3,6 y joder, se puso en 4 vatios kilo después de un año. No sé qué. Tengo muchos casos, pero a mí uno que me llamó la atención, porque aparte he tenido una gran amistad con él en estos años, ya somos muy, muy amigos, tenemos muy buena amistad y al final es eso, o sea, una buena relación entre los deportistas te permite generar mucha amistad con ellos. Yo tengo un chico
bueno, ya este va a ser la cuarta temporada que estamos trabajando con él, que con 75 kilos él movía 330 vatios en 20 minutos. Entonces él me venía de una metodología anterior en las cuales planteaban trabajos por Z. O sea, no había ningún tipo de análisis, no había ningún tipo de seguimiento. O sea, era todo plantear entrenamientos y ya está. Bueno, esto que dice Gaby de trabajo por zetas se refiere a una metodología, entre comillas, tradicional, de decir, trabaja en Z1, trabaja en Z2, trabaja en Z3. Trabaja series en Z4, series en Z5. Eso hoy en día está ya muy... Bueno, hoy en día, o sea, algunos... es muy antiguo trabajar así. Gaby, hoy en día, para algunos, es muy antiguo trabajar así. A ver, yo lo digo desde el contexto de toda la evolución de la ciencia del deporte, o sea, que me parece totalmente respetable, yo no me meto con nadie. Yo simplemente, si un deportista me llama, yo no voy a trabajar así, porque al final me tiene que exigir precisión y me exige. Obviamente luego, dependiendo del contexto, de los limitantes, yo puedo conseguir mejoras o no, pero al final, o sea, en ese apartado de la comunicación es clave. Pues fijaros, este chico con 230 vatios dividido entre 75, estoy haciendo la calculadora, saldrían unos 4,4 vatios kilo. Eso estaba muy bien, ¿eh? O sea, 4,4 vatios kilo en cicloturistas, ojito, ¿eh? Pues este chico pasó en 3 meses de mover 330 vatios a mover 400 vatios en 20 minutos. Entonces, si le hacemos la comparativa, serían 400, hemos dicho que era 4,4 antes, 400 dividido entre 75, pasó de 4,4 a 5,3, casi un vatio kilo. Eso es una burrada. Ojo, y ojo. Pero eso no es normal. No. ¿Cierto? Yo me encuentro una cosa muy graciosa en las redes sociales. O sea, muchos de mis deportistas están mejorando y otros no mejoran tan rápido, porque cada uno tiene unos limitantes. Entonces, yo cuando veo que hay limitantes que trabajamos con análisis de datos y cuesta mucho mejorarlo, es ahora cuando estoy aplicando mucho la intervención del uso de redactadores, de profesionales que nos permitan hacer valoraciones y aplicar bien el trabajo de fuerza para trabajar las deficiencias de los ciclistas, que son muchas y somos muy ignorantes de esas deficiencias. Nosotros en la clínica, por ejemplo, el caso más sonado, hemos comentado muchas veces, Mario Fernández, pasar de ser un corredor que ganaba Copa de España, pero que no llegaba ni entre los 20 primeros del campeonato del mundo, a este año ser campeón del mundo de contrarreloj y subcampeón del mundo en ruta. No ha sido casualidad, lo digo muchas veces. O sea, el planteamiento de todos mis compañeros en la clínica Luis Baños, de trabajo con redactación, trabajo con análisis de datos, trabajo con fisioterapia, con fisioredactadores, para englobarlo todo y mejorar toda esa deficiencia a nivel gastromuscular, ha permitido que el deportista que ya era bueno fuera mejor. Pues si esto se trabajara en deportistas de bajo nivel, las mejoras serían también muy buenas. De hecho, con muchos deportistas estamos haciendo un enfoque muy tradicional a nivel de trabajo de ciclismo, o sea, estamos haciendo un enfoque tradicional de trabajo de fondo ahora por temporada, pero combinando mucho trabajo de fuerza. Pues, por ejemplo, ahora hemos tenido un caso de un chico que ha mejorado su valor de CRC, por ejemplo, de 12 kilojulios a 22 kilojulios en un mes. Es una burrada. Nosotros, yo también, por ejemplo, me centro ahora en esta época, mucho trabajo de fuerza y fondo, la verdad, es así, una pincelada. A lo que decía Gaby, una cosa, para puntualizar y poner en contexto, tampoco es lo mismo pasar de 3 vatios kilo a 4 vatios kilo que pasar de 4,4 a 5,3. Yo tuve una vez el caso que este fue mayor que el del chico este, que fue de 3,5 vatios kilo a 5 vatios kilo en 6 meses. ¿En serio? En 6 meses, eso fue una locura. Pero claro, es que era un chico que no tuvo nada de... O sea, era un chico que es que ya... Lo típico de varita. Simplemente que lo típico de varita es que no te avanzan porque no tienen una buena metodología. Hay gente que están tocado de varita y te andan como entrenen a pesar de... Y hay gente que tiene un gran potencial, pero que la metodología no está dando de lleno ahí. Y se dieron las circunstancias de que a nivel biomecánico no tiene ningún problema, de que a nivel de eficiencia era más o menos pasable y que con esa dosis de entrenamiento consiguió esos datos. Entonces, 3,5 a 5 vatios kilo en 6 se consiguió. Yo sé, al final esto es la verdad que es un mundo y con cada uno tienes unas teclas y tal. Yo reconozco que, por ejemplo, en mi caso personal, para así poder poner nombre y apellidos, yo en mi caso personal es como el de muchas personas que tenemos mucho trabajo y poco tiempo para entrenar. Entonces, la mayoría, ¿no? Entonces, yo al final voy a trabajar algunas cosillas muy específicas y tal, para poder mejorar un poco la forma o mantener la forma, ¿no? Pero siendo consciente de que me falta determinada carga crónica de entrenamiento. Y yo soy una persona que cuando consigo sumar mucha carga crónica de entrenamiento... Es que pensamos que el componente de mejora se debe siempre a un ciclista ante el mismo factor. O sea, queremos conseguir que la misma intervención, de la misma manera y a nivel relativo, es decir, imaginaros, planteo 6 series de 3 minutos al 120% del consumo máximo de oxígeno a todos los deportistas. ¿Por qué ajustándolo relativamente a cada uno en base a su zona consigo distintos resultados? O sea, ahí está la historia. Entonces, tenemos que olvidar el planteamiento de la cabeza de decir, venga,
bloque 1, ahora vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, de priorizar de manera tradicional. O sea, lo bueno que tiene el uso del potenciómetro es que nos permite individualizar más todos esos factores. El uso del contexto en ese aspecto ya de trabajo en el que el deportista le permite aprovechar más o menos esas deficiencias, nos va a permitir mejorar más o menos el deportista. Por eso hay deportistas que ante la misma intervención mejoran muchísimo y otros ante la misma mejoran poco. Entonces muchas veces tenemos que dar de lleno en el grano en el asunto de otras variables. Mira. Y algo que no trabaja nadie. Si ya trabajar bien por potencia es algo que muy poca gente en España trabaja. O sea, el entrenar bien todas esas deficiencias a nivel de prevención y optimización de fuerza, si eso lo trabajaran, ya no te digo el 80%, te digo el 20% de los cicloturistas, mejoraría muchísimo la vida sin tener que aplicar grandes cambios en la metodología de trabajo de ciclismo. Si ya enfocamos todo eso, el resultado puede ser, alucinante. Mira, a esto que hablaba Gaby, que imaginaos que planteáis un mismo entrenamiento para 10 tíos y cada tío responde de una manera diferente, ¿no? Lo bueno que te da la potencia es que tú puedes corregir tu estrategia. Tú puedes medir, testear y que no haya una mejora o una mejora sea muy escasa o no tenga los efectos deseados. Entonces puedes buscar otra estrategia, puedes aumentar, pues como decía ahora Gaby, incrementar las series o buscar ese mismo trabajo con otro tipo de entrenamiento de metodología. Entonces al final esas son las cosas chulas que ofrece el potenciómetro, ¿no? No penséis que los entrenadores tenemos el bloque de entrenamientos aquí y digo, vale, este entrenamiento para este. No. Yo analizo los datos, identifico fortalezas, debilidades y en base a fortalezas creo la estrategia adecuada en base a lo que me comenta o lo que puedo ver en ese análisis. Y si luego esa es la historia. Se trata de hacer entrenamiento con lógica, no de memoria. Y luego esa estrategia tienes que probarla y testearla y ver si funciona. Es muy interesante. Por ejemplo, mira, un deportista que tengo en Murcia, ¿vale? Hemos mejorado su consumo de oxígeno de 62 V2 más que me llegó, está ahora en torno a 72-73. Lleva conmigo trabajando unos 7-8 meses, ¿vale? Creo recordar. Entonces, la mejora en consumo de oxígeno y umbral ha sido buenísima, ha sido bestial. Eso es objetivo. Llega a una carrera y dice, estoy un poco frustrado porque he mejorado mucho, pero en la carrera casi no he conseguido acabar. Nos ponemos a hacer el análisis de datos, tiene un FRC todavía un poquito bajo, un poquito bajo. Respecto a los top de las carreras que se cuentan en torno a 20 tantos kilojulios, 23, 24, dependiendo del caso, este chico tiene unos 16, 17 kilojulios. Y te pones a ver en el análisis que empieza a petardear en los primeros, a petardear en los primeros momentos de carrera, es decir, a meter cambio de ritmo en los primeros momentos de carrera. O sea, todo ese FRC que tienes poco ya, entre comillas, respecto a tus contrincantes, lo estás gastando desde el principio de carrera. Y me gustaba mucho el ejemplo que decía un pupilo mío, que decía, esto es como ir a la feria, Gaby. O sea, tú no puedes tú no te puedes gastar todos los duros el primer día de feria. Pues sí, te quedan 5 días de feria más. No te puedes gastar 20 euros el primer día y tiras 1 euro con cada día. No lo vas a hacer bien. Con las carreras pasa lo mismo. Sí. ¿Qué es lo que nos permite el potenciómetro aquí? Decirle, mira, es que ponerte a hacer 8 cambios de ritmo de 20 segundos a 850 vatios, pues mira, no era la estrategia más adecuada de comienzo para una carrera de circuito. Entonces, cuando el deportista ve eso y ahora busca trazar otra estrategia y con esos datos lo utiliza bien, va mucho mejor. Mira, ahí a lo que dices, por si alguno no sabe lo que es FRC, estamos hablando pues de capacidades anaeróbicas y de esa munición que tienes tú para ir gastando en balas disparadas al cielo, ¿no? Y entonces en las carreras, en los primeros kilómetros de cualquier carrera, hay muchos apretones, muchos acelerones y hay gente que tiene mayor capacidad de disparar y recuperarse para volver a disparar y otros no. Y bueno, pues es un caso que él comenta. Y ojo, esta capacidad es entrenable. Lo que pasa es que la gente entramos en un bucle que hablamos de yo soy diésel. Claro, eres diésel porque no te dedicas a trabajar la capacidad aeróbica, que es así. O sea, no busquemos siempre el mismo planteamiento de venga, ahora base, ahora tempo, ahora subumbral, ahora Pmax, ahora... si tu limitante es el FRC, es decir, muy gráfico, hay que olvidarse del embudo de planificación donde hago mucha base, luego hago tempo, luego hago sweet spot, luego hago umbral, luego hago consumo máximo de oxígeno. De eso con la potencia te olvidas, porque la potencia enseguida sabes que una variable u otra está por debajo de lo que se desea o de lo que se necesita o de lo que se requiere. Y puedes ir en cualquier momento, no en la base
o bloque 0, bloque 1 que llama la gente. Imaginaros, típicos ciclistas, aquí no van a ver mucho, típico ciclista que le toca su bloque de FTP, se tira un mes y pico haciendo FTP y no mejora FTP. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué ha pasado ahí? Si has trabajado FTP, ¿cómo es que no lo ha mejorado? A lo mejor hay un techo fisiológico que es el consumo de oxígeno que no nos permite. Y por no haber trabajado eso antes, no vamos a subir ahí. O al contrario, no tengo capacidad de subir FTP y tengo mucho rango de consumo de oxígeno. ¿Qué está pasando? Si no analizamos al final, es que al final estamos matando mosca a cañonazo, como pollo sin cabeza. Escucho una cosa y planteo un entrenamiento. A ver si doy la tecla mágica y doy suerte. No. Mira, yo creo que está guay esto que estábamos comentando ahora para que algunos lo tengan presente, porque al principio hemos empezado hablando del hemos empezado hablando del vatio kilo, ¿no? El ratio vatio kilo que se suele ya hacer. Estamos complicando mucho ya la pregunta, ¿eh? ¿Eh? Estamos complicando mucho la pregunta. Pero estamos hablando ya de muchas cosas. Una pincelada súper rápida para que la gente vea el potencial, que nunca mejor dicho, del potenciómetro. Hemos empezado hablando del vatio kilo, ¿no? El vatio kilo está muy bien, con el potenciómetro puedes ver estas cosas. Y os habéis dado cuenta que ahora estamos hablando de otra serie de cosas, de consumo máximo de oxígeno, de capacidades anaeróbicas. Todo eso es el potenciómetro. Todo eso lo puede medir con un potenciómetro. Es lo que nos va a dar. Es lo que nos va a dar. Y no solo estamos hablando del FTP, sino que puedes ver muchas más cosas que con la frecuencia cardíaca no las vas a ver. Y nos pregunta un chico, Morfeo, dice, ¿cómo iniciaría yo el entrenamiento por potencia? Siempre he usado el pulso. ¿Cómo doy el salto al potenciómetro? Pues primero te lo compras. Primero cómpratelo. Y si es posible que no sea de marcas no deseables. No voy a dar publicidad. Pero si tenéis dudas, que me escriban y decir, no, estos potenciómetros yo no te los recomiendo. Sí. Pero sí es cierto, a ver, el mundo del potenciómetro es un mundo complejo para un deportista que viene de la dinámica del pulso. ¿Por qué? Porque el pulso es muy estable y la potencia no lo es. Entonces, hay que cambiar ese chip y no agobiarse. ¿Por qué? Porque el potenciómetro tiene una serie de variables, entrenamiento por potencia, una gran cantidad de variables que se interrelacionan y que a su vez se relacionan con variables de fisiología para entenderlas. Entonces, una persona novata que quiera empezar con potenciómetro pretendiendo que va a ser con frecuencia cardíaca, se está engañando a sí mismo. Yo mi recomendación sería, a ver, lo ideal es que al final te asesore un profesional. Es que no hay otra. Porque sí, va a ser, pero bueno, yo mucho tiempo que va a ahorrar y que por lo menos se vaya familiarizando poco a poco con esos términos, por ejemplo. Sí. Poco a poco. A ver si dentro de poco hablamos de estas cosas y preparamos algo, Gaby, de cosas. Es complicado, porque yo entiendo ciclistas que me dicen, bueno, es que como veo muchos comentarios, es que vosotros lo que queréis es que os vendan, que os llamen para contrataros. O sea, vamos a ver, o sea, hay, como digo siempre en este aspecto, en España el mercado del entrenamiento, o sea, hay cabida para mucha gente. Sí. O sea, un entrenador, un tope de un entrenador pues tanto en los 40, 50 deportistas máximo si está haciendo análisis de datos. De ahí, o sea, a mí me parece mucho. Y estoy apretando mucho y porque le dedico muchísimo tiempo, te lo digo en serio, porque es totalmente dedicado a eso durante más de 40 horas a la semana muchas veces. Entonces, quien se quiera engañar con que esto verdaderamente no es que estemos vivos de ser clientes, es que esa no es la realidad. La realidad es que es una necesidad y el problema es que una necesidad que no se soluciona con un libro solo. No. Te voy a introducirte, pero cuando te introduzcas, te vas a dar cuenta que esa métrica que parecía simple, que ya la ves simple, ahora se subdivide en 4 métricas más. 4 métricas más se subdividen al final en 5 más. Y esas a su vez se interrelacionan con otras. Y hay relaciones inversas, relaciones directas, relaciones estadísticas. De fisiología y bioquímica para darle sentido a todo. Eso lo hablamos mucho, pasa en cualquier campo en el que te vayas a especializar, que cuanto más te vayas metiendo, más incógnitas, más interrogantes salen por ahí. Y cuando crees que ya controlas las cosas, estás muy lejos de muchas veces querer profundizar. Ahora, el que quiera empezar con el potenciómetro de primeras, comprárselo y probar, apréndete que es el Training Stress Score, el factor de intensidad. Que aprenda qué es el TSS, qué es un factor de intensidad, cuál es la diferencia entre potencia normalizada y potencia media, qué es una potencia de segundos a 10, ¿vale? Mira, cómo marcar los campos del Garmin, que es una cosa que la gente no tiene clara. Yo por eso los deportistas, en cuanto contratan, envío directamente tutoriales ya para cómo configurar las pantallas, qué significa cada potencia, cómo estructurar el entrenamiento, explicado. Mira, nos pregunta uno que si el ratio famoso, el vatio kilo, es que tengo preguntas en real time. Como lo he puesto ahora en Instagram Stories, me van entrando.
preguntan que si el vatio kilo en mountain bike, ruta, llano, escalada, no sé qué. Entiendo que se refiere a las diferentes especialidades ciclistas. ¿Es el mismo o varía mucho? Pues hombre, depende de tu curva de potencia. Más que el vatio kilo del perfil de potencia varíe y que más o menos es estable en todos los tipos, es la consecución y la manera de cómo lo consiguen. Es decir, las demandas, por ejemplo, del mountain bike de rally no son la del ultramaratón de fondo, por ejemplo. No. Y en cambio te puedes encontrar a gente con muy buenos perfiles en ultramaratón de fondo que son parejos incluso a gente de rally. Sí, ¿Vale? sí. Lo que pasa es que obviamente aquellos deportistas de ultrafondo van a estar más desarrollados en las parcelas de ultrafondo respecto a los de rally. Y viceversa. Sobre consultas básicas Perdón. de potencia. Perdone usted, perdone usted, que estoy aquí consultando en directo y se me ha colado. Entonces, más que eso, yo no usaría solo el perfil de potencia o la curva de potencia para comparar deportistas. O sea, también es interesante comparar las métricas de rendimiento que nos facilita, por ejemplo, VK5 y que ya está muy instaurada. O sea, lo que hemos comentado anteriormente, ver el consumo de oxígeno del deportista, ver qué FRC tiene, ver el tiempo hasta la extenuación que tiene, ver ese moderado del umbral, que no es lo mismo que FTP. O sea, también actualizarse los conceptos de FTP que varían. O sea, vais a encontrar libros que el FTP os dice que es la potencia máxima sostenible en base a una hora, y hay muchos artículos y publicaciones que no, que lo desmienten, que comentan que no tiene por qué ser una hora, y en la mayoría de los casos no es una hora, que puede ser rango entre 30 minutos y 45, 50, dependiendo del sujeto. Con lo cual, al final, el papel de la individualización es muy importante todavía. ¿Qué os digo yo? Ver la evolución, por ejemplo, de ese consumo de oxígeno, como he comentado, ver cómo se mejora el consumo de oxígeno, es decir, porque pensamos que muchas veces, venga, solo trabajo el consumo de oxígeno para mejorarlo. Yo me he encontrado con deportistas que en el momento que aumenta mucho la carga crónica a base de fondo, también mejora el consumo de oxígeno desde esa vía también, pues mejorarla a través de vías anaeróbicas. O sea, hay muchas vías para mejorar distintas métricas. Sí, ahora, sí. de ahí a lo que estoy viendo últimamente en redes sociales, y esto ya es una crítica, como siempre, constructiva, de que parece que todo vale en entrenamiento, no, eso no es tampoco. O sea, hay que saber a ciencia cierta qué estamos produciendo, porque al final es la salud de la persona que está aquí en juego. Que ahora lo vemos todo muy jiji jaja, es solo entrenar, esto de subir escaleras es que esto no pasa nada. A veces es que hacer sentadilla con un rango de cadera no pasa nada ahora que llevas un mes entrenando. Tírate 20-25 años, a ver si luego tienes algún problema. O sea, sí. Es que hablamos muy bien desde el punto de vista de corto plazo, siendo muy ignorantes de lo que puede pasar a largo plazo. Entonces, a veces queremos simplificar mucho las cosas. Está claro, a ver, que si te gusta la bicicleta, quieres disfrutar de la bicicleta, quieres dar vueltas y tal, no te preocupes, la coges, sal, sube, baja, que te lo vas a pasar bomba. Otra cosa ya es cuando quieres hablar un poco de rendimiento, quieres hablar de mejorar, quieres mejorar para sufrir menos y demás. Ya estamos hablando entonces de entrenamiento. Nos guste o no nos guste, ya estás hablando de que quieres mejorar, de que quieres... entonces... al final un cicloturista que hace cualquier tipo de marcha es que tiene que entrenar. Efectivamente, porque además entrenar te va a dar una cosa, y es que vas a sufrir menos y por ende vas a disfrutar muchísimo más. Pero ir al agua para todos, obviamente cuando haces cualquier plan de entrenamiento, cualquier plan de entrenamiento, por el mero hecho de seguir... Mejor que no hacer nada, por supuesto. Por el mero hecho de aumentar tu carga crónica, de hacer algo y hacer algo constante o con una mayor adherencia, va a haber cierta mejora. Joder, pero ya si lo haces bien, lo haces ordenado, flipas. Bueno, y muchas veces está haciéndolo bien, haciéndolo bien. Sí. Esto no... Hay muchos problemas en ese aspecto. O sea, lo que digo, que yo muchas veces con análisis, o sea, se piensa la gente que el análisis de datos es, venga, la panacea también. Obviamente nos ayuda a ser un profesional en el trabajo, pero hay deportistas que requieren más cosas aparte de eso. Me he encontrado con deportistas que hasta que no hemos aplicado orientación no lo he levantado un estancamiento bonito, porque no hemos liberado, por ejemplo, ese ángulo de cadera. El ángulo de cadera no mejora la producción de fuerza. Si no mejora la producción de fuerza, ¿cómo quieres aumentar la potencia? Está todo interrelacionado. Sí. El ciclista achaca que no tiene un motor o que no vale. Sí. Otro con deportistas que me han venido, por ejemplo, este chico, en este caso, le dijeron, el de 230, le dijeron en su cara, es que tú no vales para esto, tú no vas a mejorar más en tu vida. Mira, por eso también es una de las razones no podemos hablar a la ligera de expertos, tenemos que conocer todo y analizar todo para decir, vale, ahora que te he controlado y aún así esto va a cambiar en los años, con los datos que yo tengo, no sé yo si esto se puede mejorar. Por eso
Por eso tengo ganas. Tú has estado haciendo biomecánica con Javi Sola y yo dentro de poco voy a tener la oportunidad de estar haciendo biomecánica con John Iriberri y la verdad que tengo muchas ganas porque es una pata que hay que sumar en nuestro conocimiento, en la formación continua, en poder... Porque es que al final muchas veces vamos como hechos un cuadro, ¿no? Vamos, pues tú vas a ir por ahí. O sea, y son para el caso de que necesitan un fisio, que no es tontería lo que estamos hablando, que muchos que necesitan un fisio. O sea, la mayoría pelvis verticalizadas, poco rango de cadera, fatal. Bueno, sí. sin contar otros aspectos que, vamos, es que muchísimo. Y el trabajar todos esos aspectos ya sin tener que meter cambios a nivel de metodología de entrenamiento, simplemente manteniendo carga crónica o aumentando, si trabajas eso y consigues esa transferencia en la bici, o sea, eso mejora muchísimo. Sí. Simplemente ese detalle, si ya enfocan todo bien, mucho mejor. Sí. Y ya si cuidas la nutrición, pues mejor, y dejas de comer y beber cervezas. Es que no somos pros, es que yo soy una persona un poco crítica en ese aspecto, es decir, vamos a ver, o sea, tú te gastas 6.000 euros en una bicicleta, que lo veo totalmente respetable, muy bien, pero yo algo que no concibo es, por muy malo que tú seas, eso no exime de que un profesional no sea profesional. Profesional me refiero a la preparación física. Entonces, mi opinión deportista diciéndome, pero si es que yo tengo poco nivel, a mí una cosa simple. No, yo tengo que hacerlo profesional para yo garantizar que yo tengo control de lo que yo hago, porque si no, al final la intervención lo vas a achacar a que yo he tenido la culpa, o ese ha sido tu problema, o el mío, etc. Entonces ahí está gran parte de la historia, que no porque tengamos un nivel bajo nosotros, tenemos que exigir que tengamos, o cualquier entrenamiento me vale. Sí. O sea, con los medios que hay hoy en día, yo al menos sería de los que busca eficiencia en el tiempo. Yo por cerrar este vídeo de aproximación a la potencia y demás, y para el que quiera investigar más y echarle un vistazo a las posibilidades que hay, yo voy a recomendar un libro y tú si quieres puedes recomendar otro libro. Para el que le apetezca... Puedo recomendar mucho. Sí, pero bueno, vamos a ir igual a un par de libros básicos de... Yo voy a recomendar un libro básico de potencia, que es el de Cómo entrenar con potenciómetro de Hunter Allen y Andy Coogan. Y está bastante desactualizado ya. Está bastante desactualizado. Eso fue la base, ese fue el primer libro en 2005, creo recordar. Pero es la base para entender desde la base cómo funciona. Es interesante verlo para cuando veas la evolución de los libros. Eso es interesante. Es un libro espeso, es un poco... Es densote. Pero bueno, para sentar unas buenas pinceladas está bien. A ver, yo, libros que recomiendo. A ver, el más sencillito... Ve, un libro. Vamos a recomendar solo dos libros. Uno y otro. Me tengo que dejar dos. El más sencillito, sin duda, de todos, el más a nivel de castellano, para un público que nunca ha visto la potencia, etcétera. A mí mucho el primer libro de Chema Redas, el de... Muy bueno. Mira, por ahí le tengo también. A nivel de divulgación, lo veo un buen libro para el ciclista que no tiene ni idea. ¿Vale? Cuando pongáis a leer el que no tiene ni idea, entrenamiento por potencia de Allen y Coogan, vais a necesitar varias lecturas. Y os va a costar porque yo, por ejemplo, cuando cogí ese libro tuve que leer antes los libros de Vadillo. Lo tenía súper claro. Porque son muchos conceptos de gráfica y claro, el problema que tiene el ciclista, ve una gráfica y se agobia. No leáis los libros de Vadillo, por favor. Te puede dar un síncope. Son también muy complicados, son de entrenamiento de fuerza y son, desde el punto de vista de una persona que no está en el campo de la ciencia del deporte, le cuesta. Ahora, hay otro libro muy interesante que me parecía mucho, no sé si era lo tengo aquí, es de Stephen Chen, que era la de... ciclismo... ¿Entrenamiento avanzado? Entrenamiento avanzado de ciclismo creo que era, creo que sí. Y estaba escrito por Stephen Chen y no sé si era... No sé si estaba, Allen. ¿Estaba Allen, Hunter Allen también o...? Ese es, efectivamente. Ese es muy interesante como prisma global también. Ese, por ejemplo, está muy bien también al principio, cuenta unas poquitas cosas. Han sacado un libro nuevo de la editorial Palio Trigo, no me acuerdo del nombre, pero está un poquito más actualizado. A ver, pero no pensar que ese libro es de 2010, 2011 y estamos ya en 2020, o sea que han pasado 10 años de los libros, sí. El otro 15, 20 años, o sea, es que ha evolucionado todo muchísimo. Entonces, los primeros libros serían esos, pero ojito, son bases históricas. Todo eso ha evolucionado. Entonces, yo buscaría eso principalmente. Mira, este es de 2013, se llama Ciclismo, Entrenamiento Avanzado de Hunter Allen y Stephen Chen. Efectivamente. También muy... ¿No tiene otro libro con
Es una recuperación interesante con Mikel Zabala también. Este trata un huevo de cosas, porque este te habla de sistemas energéticos, te habla de algo de fisiología, un poquito de biomecánica. Un poquito de todo, una pequeña base de todo. A mí me resultó muy interesante cuando yo estaba estudiando ciencia del deporte. De hecho, fue de los primeros libros que ya empecé a apoyar allí en la universidad. Y este es el libro que para Gaby es súper entretenido. Ese, bueno, yo antes de recomendar ese, yo leería antes el de Fundamento, porque está el de Fundamento, luego estaría base de la programación, luego han sacado actualmente ahora uno con Javier Pareja Blanco, que es el de entrenamiento basado en velocidad de ejecución, Fundamentos o es un librito rojo, no me acuerdo exactamente el título, y ahora sé que Vadillo, junto con Rivas, va a sacar otro libro nuevo ahora, lo van a sacar ya, de hecho he visto ya un anuncio y todo, que pone fuerza y velocidad en entrenamiento. Ah, qué bueno, qué bueno. Una colección de todo el trabajo a nivel científico que han hecho. Es que Vadillo... La sería sin duda en fuerza González Vadillo. Eso lo hemos hablado alguna vez, de lo importante que es que hoy en día entendáis que el trabajo de fuerza por velocidad, a ver, es el presente, igual no al alcance de muchos, pero es desde luego el futuro, el precursor de este tipo de entrenamientos. El futuro. Que bueno, lo que dice Vadillo, que en el año 80 y tanto... eso es a lo que quería decir, que es que esto ya Vadillo lo contó hace muchísimo tiempo. Dice, cuando se pueda medir la velocidad... De hecho, en la introducción del capítulo yo recuerdo que decía, si pudiéramos medir en todo momento y con total exactitud la velocidad de ejecución que realizamos, probablemente esta sería la variable más exacta para cuantificar la fatiga o intensidad del entrenamiento. Pues no intensidad, más fatiga, sobre todo, y los porcentajes. Sí, simplificándolo mucho. Cambia mucho, además la película está muy bien, porque al final muchas veces lo hablamos, el músculo tiene fibras rápidas, fibras lentas, ¿no? Fibras tipo 1, tipo 2, y para estimular esas fibras tipo 2, digamos que se venía haciendo siempre un trabajo con cargas muy pesadas para buscar esa activación de esas fibras tipo 2, pero en un entrenamiento con una velocidad, bueno, hablando del concepto de RM, bajando a un porcentaje bajo de tu RM, pero haciendo una velocidad de ejecución rápida, también vas a activar esas fibras. Sí, son libros que necesitan mucho tiempo, o sea, y constantemente evoluciones y actualizaciones. Entonces, uno de los problemas que yo veo sobre todo en los ciclistas es que una cosa y ya genera un dogma. O sea, genera de esto lo leo, esto lleva a misa. Y no se da cuenta la gente de que eso avanza, evoluciona. De que lo que se leía en 2005 ahora está demostrado que no es tan así. Y seguramente lo que estamos hablando hoy, dentro de 20 años, esté totalmente cambiado. Entonces, aquí donde el papel del que estudia siempre está totalmente relacionado con esto durante muchas horas, al final que va. Obviamente aquí no van a ser por lo que nos dedicamos a esto. Porque un ciclista al final quieras que no, te gusta el campo, sí. Te gusta lo que es el campo de entrenamiento, le gusta perfectamente. Pero al final pasa una cosa, que el que no tiene tiempo para dedicarle a esto y si no es su profesión, pues normalmente le va a ser complicado dedicar todo ese tiempo frente a gente que vivimos de ello. Habría que calcular los gastos en formación, ¿eh? No lo quiero ni pensar. No, yo tampoco. Bueno. O sea, yo por ejemplo, hay otra crítica que lanzo, ¿vale? Sé que me tienes que cortar el mismo, pero bueno, lo lanzo y ya está. A ver, ¿cuánto llevamos? Una de las 39 minutos, Gaby, si es que... Haces 4 seriales, no te preocupes. Entonces, yo una de las cosas que veo es que hoy en día se está ninguneando tanto el profesional que lleva muchísimos años estudiando, ya sea un grado de ciencia del deporte como de otra carrera y que se especializa al final en una tendencia de entrenamiento, en pro de que todo vale. Y tenemos que darle también ese reconocimiento a gente que, chicos, que una persona, 4 años, una persona becada por el Estado, son casi 30.000 euros que ha dado el Estado para que se forme esa persona durante 4 años. Entonces, muchas veces pensamos que el entrenamiento es algo simple, que se puede dedicar y que hay mucha gente que el Estado ha invertido mucho dinero ahí. Me da igual que sea de ciencia del deporte, me da igual que sea de farmacia, me da igual que sea de ingeniería de telecomunicaciones, me da igual. Al final, si te dedicas a entrenamiento, al final el mercado te va a posicionar, eso es así. Pero yo siempre soy de los que dicen, en plan, sé que se está gestionando ley de competencia, no estoy ni a favor ni en contra de la ley de competencia, obviamente. Obviamente también es interesante que todas las profesiones se equiparen, por supuesto. Pero al final hay una cosa que me demuestra mucho. El profesional que vale no es el que más... Bueno, obviamente el que estudia y se forma. Es el que le pone actitud. Es que la actitud es la que marca la diferencia. O sea, yo tengo muchos compañeros que desgraciadamente pues, no han podido dedicarse al campo de entrenamiento. No han tenido la resiliencia suficiente porque cuando empiezas normalmente te encuentras a mucha gente que va en negro, te encuentras a mucha gente que si tú quieres hacer las cosas de manera legal ya van por detrás también
y cobras menos dinero, tú tienes que diferenciarte por calidad. Entonces, todo ese paso, o sea, no es consciente la gente de todo el esfuerzo que hay que tener para actualizar y vivir de esto. O sea, es que es impresionante. Y lo que cuesta constantemente estar así, porque es que imaginar que yo sueño con vatios, me despierto con vatios y me acuesto con vatios. Sí, es así. Y a mí igual, y a Chema y a todo el mundo. Es que mis amigos Javi y Raúl, por ejemplo, que raro es el día que no hablamos de ciclismo. Sí. Y en nuestra vida, es que es normal. Sí, no, al final, es que al final además siempre estás metido en cosas y enfrascado en cosas y si algo te motiva y algo te gusta, ¡buah! Es que te puede hacer toda una locura. O empiezas con una cosa, al final hemos dejado antes unas pinceladas, pero tampoco es cuestión de estos son vatios y la potencia es todo, ¿no? Es que esto es fisiología, es biomecánica, es el sistema endocrino. Y el problema es cuando simplificamos las cosas, cuando dice la gente, no, es que solo te fijas en vatios, en plan, no, amigo, no. Que tu concepción sea que tú pienses que solo los vatios son lo que importa, no, amigo, no. Entonces ya estamos hablando... Y tener conocimiento y no hablar de designoración, eso es importante. Claro, y tienes que saber de sistemas energéticos, de músculo, y te metes en el músculo y el músculo tiene química, o sea, al final hay tantas cosas que... bueno, es como todo, ¿no? Es súper complejo y no todo se hace en 3 meses. Pero bueno, hemos dejado 2 libros o 3 por ahí de pinceladas recomendables para que el que se quiera animar a verlo y leerlo y bueno, que son autores muy clásicos. Y con esto yo creo que damos por sentado esta charla. Este debate ha estado chulo, ¿eh? Hemos comentado, yo creo que hemos dejado muchas pinceladas guapas. Cosas, pero es que al final se tendría que haber igual una tarde completa en alguna quedada o algo para hablar bien. Estaría. Son muchos conceptos, o sea, la gente todavía no... Toda la información y conocimiento que hay generado actualmente, por desgracia, a la gente no le está llegando. Y por desgracia, cuando le está llegando, es información que ya estaba hace 10, 15 años. Entonces, falta todavía mucho para que la gente llegue a esos niveles de conocimiento y entiendan todo con esa actitud. Porque Sí. el concepto que yo tengo es que tú le explicas a la gente los conceptos, tú lo tienes muy claro, pero la gente dice, me acabas de meter 4 palabras y ya no lo relaciono. Sí, es verdad. Y, mira, de hecho, lo más difícil, Gaby, para intentar ser el mejor entrenador posible, es intentar relacionar todas las cosas. Y ahí está mucho de la clave. Al final, para intentar ser el mejor entrenador posible, tienes que intentar relacionar muchos campos de conocimiento. Muchos campos y sobre todo darle el contexto claro, porque el problema es que aquí la gente dice, vale, yo ahora leo de nutrición, ahora leo de fisiología, ahora... Vale, pero hay que tender los puentes cruzados. Ahora suma todo y dices, vale, ¿cuál es la interrelación entre cada cosa? ¿Cuál es la interrelación entre el software del programa y el análisis de datos? Porque la gente piensa que el programa te dice, tienes que poner 5 vatios más. Claro, No. Tú tienes que ver la nada y dices, vale, ahora qué decisión tomo. Eso es, entonces, bueno, que al final es tocar muchos palos, pero sobre todo interpretarlos e intentar o saber relacionarlos, y de ahí vienen muchísimas cosas. Pero bueno, yo creo que en este vídeo hemos... Y luego sobre todo eso, por ejemplo, yo me he encontrado este año, yo analizando datos, he podido ver a 5 deportistas que yo sospechaba que tenían mononucleosis. Y cuando yo lo veía decía, chicos, haz una analítica con tal esto. Los 5. Porque ya no es solo eso, es decir, no me cuadra nada de esto y es entender toda esa dinámica. Es que ahí está la historia. Así que, bueno, yo creo que está bien por hoy una aproximación a los vatios. Fijaos que en el canal ya algunas personas, a esto que decías antes, Gaby, dicen a veces, joder, es que el nivel de contenido se está subiendo mucho y a veces no entiendo bien de qué habláis o de qué se trate de más. Es verdad que muchas veces puede haber cosas que no se entiendan, que a la gente le pillen un poco lejos y tal, pero son pinceladas. Pero son aquí abajo en los comentarios preguntad, que no claro, contestar pero todo. Que son pinceladas que os van a quedar. Son pinceladas que se os van a quedar ahí en la cabeza y parece que no, que bueno, una pincelada aquí, una de allá, otra vez que Gaby repita lo mismo, otra vez que yo te cuente otra cosa y tal, y al final vamos comprendiendo y os vais alcanzando pues conocimientos más avanzados, aunque tenéis que olvidar ya un poco, sobre todo la gente que lleva más tiempo en el canal, o gente muy tradicional que dice, es que en mi época se hacía de forma, claro, es que en mi época eran las cosas simples. Hay que olvidar cosas que veíamos al inicio del canal y hay que darle una vuelta. Y al que se incorpora nuevo, obviamente, cuando veas este vídeo,
vete más para atrás, vete más para atrás, vete más para atrás y ve cogiendo vídeos del pasado y irás viendo esa evolución y los contenidos que se han ido tratando. Así que nada, oye Gaby, un placer como siempre tenerte aquí. Ya sabes que esta es casi como tu casa ya, ¿no? No, ya mismo. Tengo que subir a Santander. Sí. Pero bueno, mientras Cuando estás subas a creciendo, Santander, para que bajes tú también. ¿No? te voy a dar unos palos que flipas. Bueno, tendré que afinar. Y yo. Así que nada. No, chicos, afinar depende muchísimo. Ganar potencia. Acordar. Oye, ganar potencia que afinar. me debes un artículo. Tengo uno preparado muy chulo que quiero. ¿Cuál era la temática que te lo quería proponer? Y ya lo podemos develar un poquito. Bueno, no lo develo mejor. Bueno, me debes uno. Lo subimos. Tengo unos cuantos pensados. ¿Vale? Venga, pues chicos, un placer. Pues nada. Hasta luego. Chao.